Como los pingüinos, dijimos la semana pasada. Como los pingüinos, ¿recuerdan? Sí. Sí, como por eso le he sentado. Ay, mi amiga. Me avisaría. ¿Qué día? ¿Tu mañana en clase? ¿Habitualmente en casa? ¿En la oficina a las 6? ¿Y qué salgo? A las 7. 7 a las 9. Al otro día. Claro, vamos a poner. A las 6 me era normal. Sí, a las 6. No, no, no. Ya. Sigamos con. Aquí. Buena, mamá de la. Por favor. Por eso no pueden ser amigos. Hay que hacer la mitad. ¿Cómo están? ¿La enfermedad de eso? No. Sí. Ok. Ahí está. Estaba ahí. Hola, vamos con la presentación. ¿Cuál les tocó analizar a ustedes? No, sí, el 2. Entonces. Esto le pasa algo. ¿Por ahí? Ya, el problema que buscaron acá era la optimización del proceso de la información en la obra. Cómo mantener en línea o actualizar toda la información que se va generando en obra, observaciones, problemas, los as-built, etc. Y también tener a todos los actores que vean todo este tema de RDI y eso. Tener a todos los actores involucrados como al tanto de todo lo que está pasando en la obra. Bueno, ellos se dieron cuenta de que podían trabajar en base a una nube. Esa fue la conclusión que llegaron y vieron que se podía a través de una interacción. Buscar la interacción entre los EDMS, que son los Electronic Document Management System, que es una plataforma o algo donde se maneje toda esta información, y el BIM. ¿Cómo se hace la interacción y ese manejo? Bueno, ellos se dieron cuenta que existían diversos software del mercado los cuales podían trabajar con ese tipo de requerimientos. Y aquí, bueno, el caso real que ocuparon fue más que nada mostrar cómo es que se ve en la vida real el proceso en el terreno, que está hecho con mandar correos, con enviar planos, con enviar información, que a veces está incompleta, que a veces está no actualizada, y mandar a los distintos interlocutores o participantes del proyecto este tipo de información. Ahí se dieron cuenta que vieron un programa que se llama Aconex, el cual se trabaja en base a ese sistema que es en la nube. En una nube donde se va subiendo todo este tipo de información, administración de información de los procesos, de los trabajos de terreno,
de interferencia, de mantenimiento, todo lo que va ocurriendo en el terreno se va subiendo a esta plataforma y van interactuando todos los actores que están como al tanto de lo que está pasando. Y bueno, como primera conclusión que llegaron ellos es que este programa les da todas las herramientas para optimizar el proceso en terreno, en tiempo real, con todos los actores involucrados. Pero todavía había quedaba el debe cómo interactuar esto directamente, automáticamente con el BIM. Porque si bien toda esta información, todo lo que está stream, todo lo que se genera en terreno y todas las entes participantes están conectados, igual necesitan un segundo paso para llevar esta actualización al BIM. Es como que es un BIM de obra, de documentos, y está el BIM del modelo. Y estas dos cosas faltaba como hacer el nexo automático o interactivo. Ya, por supuesto, está interesante el tema. Yo le contaba a chiquillos como contexto que en este tema de lo que es la gestión documental, ustedes tuvieron la clase acá con Felipe sobre el método de BIM 360, de 360 de Autodesk. Aconex es una plataforma también profesional que funciona de manera colaborativa, se pueden meter varios formatos, tanto de software BIM como de otro tipo de información. Y la plataforma más conocida a nivel internacional es la de ProjectWise de Bentley, pero es cara y difícil de ocupar, por lo tanto muchas empresas la pueden costear. A nivel local, no sé si han trabajado con Plan OK, que hace ya como 20 años que viene ofreciendo este sistema de como almacenaje, que no sé si todavía trabajará con el concepto de gestión documental, ¿ya? Es como subir cosas y descargarlas. Y esperamos obviamente que en el futuro puedan tener interfaces como un poco más adaptables a la obra y que ojalá que puedan recibir modelos BIM como lo hacen estas plataformas. Muchas gracias. Ya, Bárbara, seguimos con tu grupo. Dani, el RMS entonces no es un formato de archivo. Una palabra. Es un método. Sí. ¿Cuál grupo eres tú? ¿Cuál es tú? La último. programación. Programación. 3. Antes. Pero nada. No veo nada. Es. ¿Está en pasta de diapositiva por ahí? ¿Lo ven? No. Bueno, yo paso la diapositiva todavía. A nuestro juicio es que la presentación más concreta y menos pretenciosa de la que hemos visto es súper sencilla. ¿Sí? Y bueno, la problemática que fue lo que nos preguntaste era que ellos detectan que hay una fragmentación, como indica ahí, en el proceso de programación de la obra en cuanto al rendimiento de la HH. Y que lo que buscan como solución es la optimización en esa programación. Y hacen un análisis de relación costo-tiempo-esfuerzo de las alternativas que están disponibles en el mercado. Pasaste dos. Y hacen análisis del software del Vico y cuál es el potencial que tiene, pero la gran conclusión en el fondo es que es mucho el esfuerzo dado el costo que tiene, un costo elevado. Que si bien Vico es súper como integrador, es muy amable con el... antiguamente, yo lo conocí en el año 2015 más o menos, era como, sobre todo para obras civiles, era muy como cercano. Y te daba la programación y uno podía hacer un orden claro. Pero pasaba eso, porque era súper caro y tenía, más que nada como para proyectos mineros, tenía mucho acceso. Entonces, esfuerzo-beneficio no resulta. Claro. Luego se van al otro extremo y proponen la alternativa de hacerlo de forma manual, que también tiene un alto esfuerzo dado el tiempo que les demanda. El Excel y el modo un poco más tradicional. Entonces, no es una solución válida para ellos por el tiempo que implica. Aquí está, llenando el Excel manualmente. Sí.
Y por ser una herramienta no nativa de BIM, no existe una integración real. Y la solución probablemente que les parece más atractiva y efectiva es utilizar las plataformas gratuitas, Navisworks, y utilizar Revit a través de una solución de BIM Generar la modelación a través de Revit con una creación de un parámetro. con un parámetro de identidad data que es de rendimiento Por partida en este caso. Claro, por mano de obra. Entonces ponían un rango de metros cuadrados de horas por persona. Entonces, dando ese parámetro dentro de cada uno de los elementos del modelo, uno después lo puedes exportar y llevarlo a Navisworks. Y en Navisworks puedes leer esos parámetros creados de Revit y ahí aplicarlo al rendimiento y poner los días y la cantidad de personas ya todo triangulado. Esta columna No existe. se crea en Navisworks. Sí, claro. Se crea los parámetros en Revit y la lees en Navis. Interesante. O sea, súper real. Porque Claro, la verdad es entonces aplica. Funciona. costo-beneficio muy bueno. Interesante. Muchas gracias. Bueno, ¿consultas? ¿Esta no? Ahora, chiquillos, Claro. Me enseño esos Lee. parámetros. Muchas gracias. Ya, faltó un grupo, ¿no? falta José. Orden o marea. Sí. Sí, Caribe. Ahora sí. Mariana. Ya, súper. Si pueden lanzar la señal ahí si quieren. Lancen la señal y así nosotros vemos su escritorio. En el Meet, con el botón derecho en la parte derecha inferior, le dicen presentar la pantalla a toda la pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve súper bien. Ok. Ya, a nosotros nos tocó también el taller de colaborativo de Taga, Macomón. Ellos, lo que nosotros pudimos entender es que proponían un plugin en el que querían mejorar la relación entre la superficie que te solicitan a ti en el programa y la superficie proyectada. Entonces, normalmente presentan cómo sería la forma manual de hacerlo, donde se crea un parámetro para los roofs de lo que es el área programada, del área de programa, y se hace una tabla con una comparación donde se resta el área que tiene actualmente el proyecto y el área que te viene exigido en el programa, y eso te da una diferencia. Ya, al final generan una tabla donde se ve si al final la superficie proyectada tiene más o menos superficie de la que te habían exigido. Obviamente eso para una casa pequeña puede ser eficiente, pero después nombran el caso del hospital, donde sería muchísimo más complicado hacerlo room por room, recinto por recinto. Entonces, a través de Dynamo automatizan la ejecución, y lo que proponen es que a través de una tabla en Excel donde estén todos los recintos con las superficies, exportarlo directamente a Revit y actualizarlo, de manera que vayan de la mano la tabla con el modelo y tener un control claro como de las superficies proyectadas y las superficies que exigen. O sea, creo que lo que nos pareció más interesante es que no cogemos como
tenido la necesidad de en algún momento utilizar parámetros en los ROMs para hacer este tipo de verificaciones, y obviamente si uno puede hacerlo de forma más automática y más eficiente, pues es mucho la ganancia de tiempo y de esfuerzo. Eso. Sí, muchas gracias. Igual me queda una duda, si se pueden devolver el slide del paso a Dynamo, ¿por qué eran muchos los datos que había que meter desde Excel a Revit? Ahí me queda la duda. Porque están digamos, sincronizadas a la tabla Excel con el Dynamo y el modelo. Pero, o sea, lo que nosotros entendimos es como que se edita también desde el Excel hacia el modelo, que es lo que nosotros entendemos. Ah, ya no, ahora entiendo. Es que el programa que da el mandante viene escrito en un Excel. Exacto, el programa. A eso se refiere. Yo pensaba que era una tabla que salía del reporte de recintos. Y es el programa que el mandante hace, como haga este programa en su diseño. Ya, ahí entendí. Claro, Tú lo verificas. Correcto. claro, y ahí te arroja el delta si estás pasado o si te falta. Ya. Está súper bien. Que no había caso de por qué era tan necesario meterlo desde Excel si supone que el Revit podía generar ese Excel. Ahora entiendo que el mandante da un programa en Excel y uno tiene que meterlo a Revit para ver si cumple. Ya, está súper bien. Ya, chiquillos, muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Seguimos entonces. Ya se ve. Si ahí le pones, ahora voy a presentar yo ahora. Ok. ¿Sí? Entonces, ocultar. Entonces, a manera de reflexión de este primer acercamiento al taller colaborativo, ustedes vieron que todo este proceso de 5 días que pasaron sus compañeros anteriores termina en algo súper aplicable. Parte de un tema súper abstracto y llega hasta algo súper aplicable. Entonces, toda esta cosa rara que expliqué yo al principio, que ustedes quedaron así como, ¿qué? Vieron que termina en algo que está súper aterrizado, pero obviamente parte por darse una vuelta súper larga de la problemática, el estado del arte, qué es lo que está ofreciendo el mercado, cuál sería un posible framework. Ya entendieron la palabra framework, ¿cierto? Que es como esta suma de partes y piezas que darían una solución al problema, y después aterrizar ese framework a una solución totalmente real y que se pudiera, incluso en algunos casos ustedes vieron que los chicos llegaron a aplicarlo directamente. En algunos casos hicieron un template, en algunos casos hicieron un par de parámetros y la solución se aplicaba, y en algunos casos pretendía hasta bypassear lo que los plugins ofrecían. Eran plugins muy caros y ellos, después de entender profundamente tanto el método tanto el problema como la metodología de investigación, la solución y la herramienta BIM, y dijeron, ya, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Y lograron hacerlo. Y no sé si les queda la impresión, pero ustedes con un par de horas más de dedicación a esto, podrían implementar algunas de las soluciones que ellos ofrecieron. No sé si les queda la impresión de que se pueden usar algunas de estas soluciones. No es necesario que todas las soluciones lleguen, por ejemplo, a estos que crean parámetros. Puede ser que la idea sea... Claro, en este caso ellos llegaron a esa solución por su problema, pero en otros casos, por ejemplo, sobre este tema del CO2, el análisis del ciclo de vida, son cosas de repente un poquito más abstractas. Pero yo creo que la mayoría llegó al caso del parámetro porque era algo en donde ellos podían meter mano. Y aparte que habían quedado aprendidos un poco con la clase de Dynamo, que es la misma que ustedes van a tener el lunes, entonces como que ahí todos quisieron ocupar y vieron que varios de ellos propusieron hacer ese tipo de extracción de parámetros. Eso, ya. Entonces, continuamos. Vamos a usar, bueno, nos queda media hora, vamos a tratar de usar un plugin que se hizo hace un par de años atrás. Y después yo creo que ya para la próxima clase, hoy día estamos miércoles, mañana nos toca juntos de nuevo, ¿cierto? Ya, mañana vamos a empezar con la definición de la problemática. ¿Ya? Que me voy a venir mañana se conecta en línea. No, es que ya tengo el otro disco también. Ah, ¿verdad que tú estás? Estoy mañana, tengo otro. Estoy. Entonces vamos a dar un poquito de contexto para ocupar la herramienta de plugin.
¿Puedes lo grabar? ¿Qué ser humano? Tomando. Sí, no va a estar grabado, va a quedar grabado todo. Sí. Y mientras están en el otro diplomado, estás con el audífono. ¿También? No, se va a romper la cabeza con tanta información. Ya, entonces yo quería ver si esto sería... Entonces quería que descarguen la carpeta de masas y cabidas. Si pueden descargarla para yo poder moverla ya al drive y ocuparla. Sería la carpeta de masas y cabidas con todos estos archivos. Si la pueden guardar en su escritorio mejor para poder yo sacarla y volverla al drive del curso. ¿Toda la copia ya? ¿Sí? ¿Sí? Entonces la voy a sacar de ahí. Claro. Si no, la voy a copiar, ¿no? No, si no, la voy a copiar, no. Ahí sí. Ahí la descargan. Entonces, lo primero es explicar el contexto de lo que son las masas. Pregunta abierta. ¿Alguien ha hecho un estudio de cabidas alguna vez? Sí. ¿Le ha tocado participar en la creación de un estudio de cabidas? Entonces vamos a explicar desde cero lo que es un estudio de cavidad, ¿cierto? Para la gente que no ha tenido la... ¿Sí? A ver, sube el volumen, que me perdí. A ver, ¿alguien había hecho una consulta? No, yo he participado en estudios de cavidad. Ah, súper, sí. Estamos preguntando ahí como contexto para saber si se entiende un poco lo que es el concepto de estudio de cavidad y vamos a mostrar cómo sería desde el punto de vista del BIM, ¿cierto? Y también tiene esto estudio de cavidad. Súper, qué bueno. Qué bueno. Entonces... Ya, en el caso de la herramienta, en el caso del BIM en general, existe una especie de subárea de desarrollo. Ya han visto que el BIM tiene en realidad mil temas para desarrollar. Existe un área que se llama las masas, el trabajo de masa. No me pregunten por qué en inglés es masa, como el gerundio de maseando, una cosa de como el maseando. Pero se llama masa en BIM la... ¿Ah? Ah, sí, claro, como amasando. Entonces, es el uso de herramientas conceptuales para transformarlas desde el partido general a un anteproyecto. Es un paso súper específico que normalmente nosotros, por lo menos en el contexto nacional, hacemos unos croquis, ¿cierto? Después hacemos, no sé, un modelo en Sketch, con cualquier otro software medio raro, sacamos algunas plantas aproximadas y después en AutoCAD nos ponemos a pasar limpio, o en este caso, del contexto de nuestro curso, podríamos empezar a generar modelos BIM a partir de ese layout, pero siempre hay cortes de información. Entonces la idea acá de este concepto del massing es que no hayan cortes de información para que podamos, en el fondo, recuperar lo que se hace en el partido conceptual hacia el nivel de anteproyecto sin tanto corte y exportación de información. Entonces, lo que se entiende como uso de masas en BIM es que tenemos
la posibilidad de hacer un modelo virtual temprano sobre el diseño, que podemos usar luego los elementos AEC, que son los muros hechos en losas, que podemos presentar vistas, ubicaciones, exportación a las disciplinas, simulación energética y creación de librerías de componentes. Es decir, en realidad contempla casi todos los usos que nosotros podríamos hacer, pero sin tener que salirnos y sin tener que estar exportando geometrías desde otros software, que es lo que hoy en día se hace todos los días. Ustedes tienen muchos software bajo los cuales llegan. En el caso de Revit en particular, justamente en la clase anterior hablamos del tema de los lots, ¿cierto? Y ahí aparecía la posibilidad de vincular el lot 100 de una entrega a elementos AEC, que serían masas pasando a muro cortina. Yo creo que eso lo alcanzamos a mostrar una vez, ¿no? Sí. De cómo de una masa ir adjuntando los objetos. Después está obviamente el diseño generativo, que sería la propiedad que tiene el BIM de poder colocarle fórmulas, en donde obviamente Autodesk es una de las empresas más avanzadas en ese aspecto, que las otras empresas permiten hacer estudios de masas, pero no con tanta fórmula paramétrica. La API de Revit como más abierta permite generar esta fórmula y como por ejemplo generar una curva que se llama curva ley, ¿cierto? Y esa curva agregarle un parámetro que diga a medida que la curva avanza, por ejemplo, 1 metro, el radio se amplifica por 12. Entonces yo estiro la curva y el radio se va amplificando y genera una forma nueva que está totalmente controlada a partir de sus parámetros. Después, para el caso del código urbano, en términos muy generales, nosotros sabemos que en cada cuadra de la ciudad existen restricciones al desarrollo urbano para que obviamente no se produzcan desequilibrios entre lo que la ciudad permite, lo que la ciudad necesita, lo que quiere el desarrollador, que quiere ojalá extruir la manzana completa, ¿cierto? Entonces empiezan a aparecer estas restricciones de altura, retranqueamiento, pisos máximos, en algunos países existe la rasante, ¿cierto? Y tenemos algunas normativas actuales como City Engine, por ejemplo, una aplicación que hizo el profesor Félix Contreras, donde aparece cómo el volumen propuesto puede ser cortado, aquí en el plano de corte, puede ser cortado por la rasante. Entonces así las ciudades pueden tomar la determinación si les conviene más impulsar hacia la extrusión completa o el cono de sombra. No sé si ustedes deben conocer eso mejor que yo, que en el fondo uno puede tomar las dos opciones. Puede hacer el volumen teórico o cono de sombra y proyectar el cono de sombra, es decir, que el cono de sombra no es más de un sexto de la sombra sobre el vecino, ahí se puede pasar de la rasante, algo así. Al final todo lo hacemos por rasante. Claro. Conseguimos antes. Claro. Tú proyectas las sombras y las sombras no tienen que ser más de un sexto de la sombra completa sobre el terreno del vecino. Y ahí te permiten sobrepasar la rasante y hacer que el edificio sea más alto. Y ese concepto no es fácil de entender para la gente que no es profesional. Incluso para nosotros obviamente nos cuesta entender el concepto. Entonces aquí el profesor lo que hizo es una aplicación para hacer esos estudios de manera más visual y que las autoridades, que son las que en el fondo mandan estas cosas y que hacen las normas, puedan tener una visualización de qué pasa si hacen este tipo de normativa en una zona determinada de la ciudad. Después tenemos en este congreso que se publicó esta investigación, yo creo que va a mostrar ese paper pronto, en donde se permitía hacer el estudio de cabidas. Este video también ya lo hemos visto, así que no lo vamos a repetir, que es el uso del plugin que vamos a ocupar hoy. Tenemos la definición de los tipos de masa en Revit, en donde tenemos la definición de masa, por eso le llaman massing como proceso, que es el proceso de visualizar, estudiar, resolver fórmulas arquitectónicas mediante ejemplares de masa. Es una definición muy gringa, pero es lo que nosotros hacemos normalmente en los proyectos chilenos, que hacemos un concepto, hacemos un volumen, hacemos un estudio de cabidas, y nosotros finalmente a la municipalidad le presentamos un estudio de cabidas. Es un requisito obligatorio en la ley, que en la carpeta del permiso de edificación vaya un estudio de cabidas. ¿Cuál es la idea de hacerlo con masa? Es que nosotros podemos hacer la visualización, el estudio y la resolución de una manera paramétrica y mucho más rápida que lo que hoy en día nosotros hacemos en la otra sumatoria de software que están desvinculados. Y aquí define, ¿cierto?, cada uno de los conceptos que van derivados de eso, que parten básicamente un poco de esta metodología que tiene Revit sobre el uso de familias
y hacer ejemplares, ¿cierto? Entonces yo puedo tener una familia de objetos donde hago un ejemplar, un tipo, ¿se acuerdan de esa cadena? Creo que la profesora Natalia debe haber hablado un poquito de como la tipología de objetos que uno inserta en Revit. Y después tenemos el concepto de suelo de masa, que va a ser importante en el plugin, dado que se va a entender como el primer piso desde donde la masa nace o hacia arriba o hacia abajo. Eso con respecto a las masas que vamos a ocupar nosotros. En el flujo de masas conceptuales, acá básicamente lo que propone el software es partir desde una familia normal, que es la que tiene Revit propuesta. ¿Alguien ha trabajado con masas? ¿Con masas en Revit? ¿No? Que no es un uso muy común, en Chile no se usa mucho el tema de masas. Básicamente uno parte de una plantilla, que puede ser el modelo genérico adaptativo si quiere colocarle fórmula, o una plantilla simple de masas, y le dibuja formas 2D. Esto es como SketchUp. En SketchUp ustedes abren el software, dibujan un rectángulo, push and pull y se genera el 3D. Esto es lo mismo, ¿sí? Con la diferencia que tiene más opciones que SketchUp. En SketchUp uno puede hacer como el push and pull y nada. Aquí uno puede rotar, puede girar, puede tomar vértices, borrarlo, hacer formas complejas, meterle fórmula, una serie más de operaciones. Puede extruir la forma desde el 2D y después puede dividir las superficies, agregarle componentes paramétricos y una vez que esa masa está hecha, la puede cargar en un proyecto. Con esta lógica que no es la del XREF que nosotros conocemos, sino que es una lógica de insertar familia. Entonces uno inserta la familia desde fuera para que exista este modelo de trabajo en donde un grupo está trabajando en el terreno y otro equipo está haciendo el diseño conceptual. Entonces entre los dos mantienen una comunicación a través de la inserción de referencias. Los comandos más tradicionales que existen para trabajar en las masas son lo que se conocen como no sé si en AutoCAD alguna vez hicieron booleana o estudio primitiva, ¿cierto? Que eran operaciones súper simples. De un 2D hago una extrusión, genero un 3D. Hago un blend para mezclar una geometría con otra y que el software me diga cuál es la transformación que hay aquí en este ejemplo, que es súper simple. Un cuadrado con un círculo y el software calcula la transformación entre esas dos formas. Después el revolve, que sería una especie de superficie de revolución, en donde yo dibujo un objeto que va a revolucionarse en torno a un eje común y corriente. Después el sweep, que significa barrido, en donde, bueno, está la explicación abajo, pero yo no voy a resumir, en donde nosotros tenemos un objeto 2D que sigue a otro objeto 2D a manera de extrusión con camino. Creo que otros software le llaman loft a esto, que es como estas formas complejas de texto y demás. Después está el sweep blend, que es una mezcla entre el sweep de tener geometría con recorrido, pero que hace un blend porque mezcla. Entonces tenemos una geometría rectangular y una geometría circular, y el software calcula el recorrido a través de una ruta y calcula también la transición entre las dos geometrías. Y finalmente las void forms, que serían fórmulas de vacío, que hacen la operación booleana de restar. Entonces, yo repito estas mismas 5 fórmulas hacia atrás, pero lo que yo haga con esta fórmula va a generar una resta a la figura de ¿no? Aquí dice se oculta, ¿no? Pero básicamente está produciendo una booleana. ¿Quiero que tal un video? Una booleana. Las operaciones booleanas son suma, resta e intersección. So I'm going to, under families, I'm going to say new, and I'm going to select a generic family because we are just going through the motions of how these different components work. And so I'm just going to select generic model, and I'm going to say open. So across the top here, you'll see some terms that are familiar to you a little bit if you've used AutoCAD, 3D, and some that aren't. And so we're going to use some of those to be able to create some different forms.
whenever you approach being able to create a custom family, whether that's a chair or a piece of cabinetry, you really just need to break it down into these different components and which one of them you're going to be able to use or different forms. So we're going to start with the easiest one, which is extrusion. And so I'm just going to select extrusion. You'll notice on each of these as you hover over them, it does give you an example of what that it looks like, how it works. But as you can see here, you can see the extrusion there. So with an extrusion, you can create something as simple as a rectangle, but you can also create more complicated forms than that. As you can see here, it has an extrusion start and end. So let's say, I was creating a countertop sitting on a set of cabinets. I could start that at 34.5 inches and I could end it at 36 inches. In Revit, feet is always the default. And so whenever you're entering any of these dimensions, you have to put in inches. If you're working with custom families, sometimes it's easier to be able to just put that in inches. I know that I certainly work with it that way. And you can change this under Manage and then Project Units. And under Length here, you can select, instead of feet and fractional inches, you can select fractional inches instead and say OK. And now inches will be the default, so I could just type in 34.5 and 36 rather than having to also include my inch mark. So after I'm done creating my shape and I've decided where it's going to start and end, I just need to hit my green check here. Anytime, just like when you're in the Revit project, when you're in the middle of doing something, you're going to have this green bar that indicates you're in the middle of doing something. If you try to do something else, it's often grayed out, and that's why, because you're still in the middle of doing something else. So I just need to go ahead and hit check. And now when I look at that in 3D, and I'm going to do that by looking at my little default 3D here, I can see that I have my panel that I drew there. I'm just going to go back and look at that from the bottom. Le voy a adelantando un poquito para que alcancemos toda la instrucción. Aparte se dé una media vuelta. Let's say, I have something else that's underneath it. Again, my extrusion, I can create any shape I want. So at home, you can see that it brings two solid shapes together. It does this with straight lines. It doesn't, apply a curve like if you're doing a loft in AutoCAD. It does this pretty much straight line. So if I were to select my blend here, and the most typical example I usually use is like a tapered leg on a chair. So if I make the base of my leg here, and then I select Edit Top, and I'm going to draw the top of my leg here. Like let's say this was a pretty sturdy leg on a sofa or something like that. I'm going to have my start, which is my first end, which is 0. That means where I've started. And my second end is where we're going to end. In this case, I'm going to change that to 8 inches. And I'm going to hit check. And when I look at that in 3D, you can see there that it's blended those two forms together. And at an angle there where I had placed it. Okay. So the next one here is a revolve. And if you're going to, so if I have this as my path, and I select OK, and then the second thing I'm going to select is my profile. And that's what I loaded in here was my circle. I then like to look at it in 3D and make sure, oh yeah, that looks like my circle is centered on my line. That's what I want. Sometimes if I had, a shape that had some directionality to it, left, right, when I select it, I'm able to flip it. I'm able to move it in either the X or the Y direction or change its angle. And so that allows me to make some modifications to how that profile is being applied. And I can just go ahead and hit check. And you can see that that shape will then follow my path. Una breve muestra de las posibilidades de modelamiento booleano que tiene el software. Y como ustedes ven ya, obviamente sobrepasa lo que nosotros conocemos en SketchUp, por ejemplo, que es la referencia más cercana, donde SketchUp tiene una serie, digamos, limitada de creación de geometría. Acá con estas 5
formas básicas, más la combinación de las sustracciones, ya las formas se vuelven casi limitadas. Y ahora último ya se le agrega lo que serían las fórmulas, que obviamente te dan un poder mucho más amplio. Eso con respecto a lo que se puede crear como masas en Revit. Continuamos. Después se pueden generar planos de trabajo que son similares al UCS de AutoCAD, por eso aquí lo coloqué como UCS. ¿Se acuerdan que en AutoCAD el UCS es el plano que dice que nosotros generalmente trabajamos desde arriba hacia abajo, con el eje Y, X y el Z hacia nosotros? Entonces lo que aquí el Revit permite es rápidamente girar este UCS para trabajar en una cara determinada y poder generar nueva geometría a partir de esa cara tridimensional. En el caso de las masas, si ustedes se fijan, también permite ir colocando un poquito más de complejidad, ya que permite crear zonas intermedias, las cuales usted podría regular una por una. Es decir, tenemos una zona inicial en el piso down, que se llama, después la zona del piso top, y entre medio vamos a crear otros cortes, los cuales usted puede tomar punto por punto y modificarlos. Entonces eso va a hacer que la geometría sea un poquito más rica y más compleja, dependiendo del proyecto que estemos realizando. Después tenemos la posibilidad nativa de Revit de generar edificios a partir de masas y de esas masas crear elementos AEC. Generalmente los 200, 300 que serían muros, losas, techos, muros, cortinas. A ver si este video está disponible todavía. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Fernández y en esta oportunidad voy a traerles un video de cómo crear masas conceptuales en Revit. Ahora, ¿qué son unas masas conceptuales? Para los que se lo preguntan, voy a explicar. Primero, algunas imágenes que tengo aquí unas capturas de Instagram, de algunas cuentas que sigo. Y bueno, fíjense que esta estructura es bastante irregular. Fíjense que este no es circular, pero a medida que va subiendo se va abriendo, luego va cerrando y tiene acceso abajo donde se ven varias personas, muchas personas que parecen hormigas. De acción de y el edificio está también particular. Vamos a ver, este es este mismo edificio, pero desde otro ángulo. Wow, se ve bastante bien a la vista. Este es algo más sencillo, pero wow, de arquitectura. Y ahí con mucha calma y muy detallado que les digo todo esto separado. Porque bueno, ahora vamos a lo que nos interesa. Entonces, fíjense que quiero ver un cambio. Voy a girarlo y fíjense que nosotros tenemos esta cuadrícula. Esta cuadrícula, ¿verdad? Es el plan de trabajo. Aquí nosotros tenemos este plan de trabajo. Este es lo que realiza un plan de trabajo sin chat. Si yo tengo que ir de aquí hasta acá, entonces con este voy a cortar con el alineado. Fíjense que está diferente. Y aquí está el que yo le toco, que automáticamente todas las líneas se me puso aquí están. Si yo lo vuelvo a dar, es cortar la suficiente. Es una manera bastante útil de planear, claro, porque yo no tengo tanto, eso solamente me sirve para hacer ese ejercicio. Y bueno, ya que tengo la forma, ahora este botón que está aquí dice crear forma. Tengo dos formas, puedo crear una forma sólida o una forma vacía. Voy a crear una forma sólida. La forma sólida que ya automáticamente me hizo el sólido. Hizo el sólido. Y aquí está el agrupamiento. Cada instrumento yo lo puedo cambiar. 15. En este caso voy a colocar la 18. Ahora, otra particularidad que tiene la masa conceptual es que yo puedo hacer esto. Voy a estar aquí y voy a arrastrar esto para acá. Vean cómo cambia la masa. Esto voy a colocar 4 metros. Y bueno, para que esté parecido, vamos a cambiar a 4 metros también. Para que, bueno, vean.
Vean, o sea, es como el estado de... Es como si tuvieras una plantilla, una masa, y tú lo hagas. Hagamos eso para mirar. Nos quedan 5 minutos. Entonces, en el software, vamos a abrir Ready. Vamos a empezar una nueva masa conceptual. Vamos a New Conceptual Mass. New Conceptual Mass. Ahí nos va a pedir que confirmemos la plantilla, que es una masa métrica. Metric Mass, digo Open. Y acá la idea de este archivo que se va a generar es que nosotros tenemos en teoría a un equipo de diseñadores que está haciendo el partido conceptual del edificio, y este partido se va a insertar en otro terreno que va a estar recibiendo esa información. Entonces aquí lo que hacemos es, aquí tiene un nivel 1, ¿cierto? Nivel 1, está mirado en planta, lo voy a trabajar desde la vista 3D. Vamos a generar... ¿Dónde lo ven? Todavía no abre el Revit. Ah, ya. Oye, sí, me sé. Al poner New Conceptual, me pide abrir un template. Sí, aquí le pones File, New, Conceptual Mass y confirmas el Metric Mass. Pero eso no sale. Es que a mí me manda documentos. ¿No le aparece ahí en los Family Templates? ¿No? Vamos a tirarlo al drive mejor. Copiar. Es que aquí aparece el escritorio. No, tenéis que ir a File y New en vez de Project Family Conceptual Mass. No en el donde dice Open y New en el proyecto, sino que arriba, abajo de la File, Open. Igual, sí, igual me refiero. Puede ser que en la sesión interior a lo mejor fueron a buscar una familia que estaba afuera. Obviamente Revit tiene guardada la ruta de las familias. Si la ven así, pueden buscarla manualmente. Archivo de programa, Autodesk, Revit, versión Family Templates. Program Data, Autodesk, la versión Family Templates. Chino tradicional. No la voy a colocar acá en la... Ahí también la subí al drive por si acaso. La pueden descargar de ahí. Entonces, tenemos nuestra vista 3D y acá lo que hacemos es generar una geometría muy simple con la herramienta de rectángulo. Una geometría muy simple. Y después le digo Create Solid Forms. Create Solid Forms. Y acá se genera una instrucción que en su primera visualización es como SketchUp, es decir, es como hacer un rectángulo y hacerle el pull clásico que tiene SketchUp. Y también, y aquí ya se empieza a diferenciar un poco, por ejemplo, que yo puedo pinchar una arista y ya la arista moverla por separado. Fíjense, puedo pinchar la arista por separado, puedo pinchar un punto, si hago clic con el mouse, y ese punto editarlo por separado, y ahí obviamente ya el proyecto se empieza a completizar. Entonces vamos a repetir.
voy a hacerlo desde cero, voy a hacerlo esta cosa. Vamos a File, New, Conceptual Mass, confirmo el template, lo subo al drive por si acaso, Metric Mass. Y acá desde cero le digo que quiero dibujar un rectángulo, cualquiera. Le digo que lo quiero extruir. Aquí está la pregunta si creo un sólido o un void, que es en el fondo el void el que va a restar. Si creo un sólido, lo estiro hacia arriba, suponiendo que esto es una decisión de altura. Ustedes podrán tener su propio partido final. Y después empiezo a complejizarlo con las herramientas de edición de arista o vértice. Y para el caso de la resta, es también muy simple. Si yo quiero restarle, hacer una booleana de sustracción, dibujo el rectángulo, y tratar de que quede como visualmente bien alejado. Como que se note que voy a sacarle una muestra, ¿cierto? Y ahí creo un void form. Este void lo agrando. Y cuando pincho afuera, no, quedó muy afuera de esto. Vamos a hacer un planta mejor. Bueno, entonces voy a dibujar una geometría acá que va a intersectar y le voy a decir que sea un void. Entonces la vista 3D, si ustedes se fijan ahí, está restada esa información. Con la tecla Shift puedo encender el void y decirle que voy a editar ese perfil para cambiar la altura, por ejemplo, de la herramienta que está sustrayendo. Editar perfil. ¿Ya? Entonces, tenemos edición de la masa, edición del vértice y edición de las aristas para completar. ¿Ya? Si alguien quiere, aquí puede agregarle como más perfiles en las caras para también poder complejizarlo, o le puede agregar a la masa completa y la tocan y con el tabulación, ¿cierto? Eligen la masa entera y le agregan perfiles. Y a la altura que ustedes se muevan, le van a ir agregando un perfil nuevo. Dani, ¿qué diferencia hay entre hacer esta masa como lo hiciste tú ahorita desde ese template o hacerlo de un template normal, proyecto y trabajar con masas y ¿sabes? Las masas directas del proyecto tienen menos opciones de operación, claro. Y aparte que tú las tienes que manejar dentro de ese proyecto, no las puedes compartir con otra persona. En cambio esta, la idea es que haya un equipo trabajando la masa y otro equipo trabajando en el proyecto. Como familia. Claro. De hecho aquí cuando tú la grabas, te va a dar como, queda grabada como familia. Entonces así tú la insertas como familia dentro del proyecto. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la próxima clase? Que estas masas, así como las estamos creando nosotros, las estamos manipulando a nuestra voluntad. Es decir, nosotros estamos dando el ancho de la masa, el alto de la masa, y lo que vamos a hacer con esta aplicación del estudio de gravedad es que nosotros podemos teclear los valores de esa masa. Podemos teclear ancho, largo, el alto, podemos teclear las rasantes que van a haber, los distanciamientos, ya dentro del contexto. Es un plugin. No sé si correrá en esta versión, pero por lo menos está el ejecutable ahí y están los modelos de masa para trabajar. ¿Ya? Así que eso lo vamos a hacer en la próxima clase, que sería mañana. ¿Sí? Y les pido que de aquí a mañana también vayan pensando en, dentro del proyecto, del ciclo de vida de los edificios, que lo hemos revisado en las clases de teoría, que vayan pensando en una problemática que ustedes desarrollen en su trabajo o que les apasione y que quieran investigarla para la propuesta del proyecto de investigación.
puede ser cualquier área dentro de arquitectura, construcción o ingeniería y enmarcado en cualquiera de las fases de proyecto. ¿El trabajo va a ser siempre de parejas? ¿O Sí. va a ser libre? Siempre en pareja. Sí, porque si no, porque haya discusión, pueden hacer grupos con la gente de regiones, tratan de ahí, como aproximadamente para que pueda trabajar de manera colaborativa. Ustedes han visto ejemplos, al menos teóricos, ligados a estas fases, y ya saben que hay un montón de problemas sin resolver. Por más completo que venga el software mismo, siempre hay cosas sin resolver, así que la idea es que vayan pensando en alguna problemática dentro de este ciclo de vida que todavía no tenga solución. Así que nos vemos mañana. Muchas gracias. Seguimos entonces con la misma dinámica del problema. Seguimos ya. Ahora vemos otra. No, por ahora van a poner su coordinador. Claro. No, el problema que investigaron los grupos anteriores ya queda como referencia. Estaríamos. Chiquillos. Juan, necesito sacar mi disco duro. ¿Puedo? Sí. Ya lo saqué.